Al regresar de viaje de negocios tarde por la noche y acostando a su hija, el padre de repente escuchó: «Papá, ¿de verdad no hay ningún señor en ese armario? Le tengo miedo». El padre miró desconcertado a la niña: «¿Cuándo lo viste allí?». Al escuchar lo que le contó la pequeña, Gustavo Jiménez trabajaba como asistente del director en un concesionario de automóviles. Y a menudo, debido a su profesión, viajaba por negocios. Tenía una hermosa hija de 5 años llamada Gabriel, a quien adoraba. Sin embargo, en la relación con su esposa habían surgido ciertas dificultades en los últimos años. Gustavo nunca había amado las sorpresas. En sus 32 años de vida se había acostumbrado a un ritmo pausado: viajes de negocios, informes, reuniones con proveedores, regreso a casa con la familia. Todo según horarios, todo bajo control. Precisamente por eso, cuando las negociaciones terminaron un día antes de lo planeado, sintió una extraña inquietud. El avión aterrizó a las 6:30 de la tarde. Normalmente Gustavo le avisaba a Alicia sobre su regreso, pero esta vez decidió dar una sorpresa. Gabriel, de 5 años, seguramente se alegraría de ver a papá antes de tiempo. ¿Y su esposa? Gustavo frunció el ceño recordando su última conversación telefónica. Alicia había estado fría y monosilábica, respondía a sus preguntas con irritación apenas contenida. «¿Cómo van las cosas en casa?», le preguntaba. «Normal». «¿Cómo está Gabriel?». «Bien». «¿Me extrañas?». «Estoy cansada, Gustavo». «Hablaremos cuando llegues». Subiendo las escaleras al 4.º piso, Gustavo reflexionaba sobre lo que estaba pasando con su relación. Antes Alicia lo recibía con una sonrisa, le preguntaba sobre el viaje, compartía noticias. Ahora cada regreso transcurría en una atmósfera tensa de reproches mutuos y cosas no dichas. La llave giró en la cerradura con facilidad habitual. Gustavo empujó la puerta y se quedó inmóvil en el umbral. En el apartamento reinaba un silencio inusual. Normalmente a esta hora se escuchaban sonidos del televisor o música que escuchaba su esposa. Demasiado silencioso. Dejando caer la bolsa de viaje de sus hombros, Gustavo aguzó el oído. Desde algún lugar profundo del apartamento llegaban voces apagadas, susurros apenas distinguibles. El corazón dio un vuelco doloroso y empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Muy mal. ¿Alicia?, la llamó en voz baja, quitándose los zapatos. No hubo respuesta. Las voces se callaron. En el apartamento se instaló un silencio opresivo que presionaba los tímpanos más fuerte que cualquier grito. Gustavo caminó lentamente por el pasillo, se asomó al cuarto de la niña. Gabriel no estaba. La cama estaba prolijamente tendida, los juguetes ordenados en su lugar. «¿Dónde están todos?», murmuró, dirigiéndose a la sala. La habitación estaba vacía. En la mesa de centro había 2 copas, en una aún quedaba vino tinto sin terminar. Gustavo frunció el ceño. Alicia no bebía los días de semana. Nunca. Los susurros se reanudaron, ahora llegando claramente desde el dormitorio. Una voz masculina, grave y familiar, se entrelazaba con un susurro femenino. Gustavo sintió como el frío se extendía por sus venas. Las manos empezaron a temblar, la respiración se aceleró. «No», exhaló, dando un paso hacia el dormitorio. «Esto no es lo que estoy pensando». Pero el corazón latía cada vez más fuerte, sugiriendo lo que la mente se negaba a aceptar. Cada paso se daba con dificultad, como si no caminara sobre parquet, sino sobre un pantano pegajoso. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Gustavo se detuvo a 1 metro de ella, reuniendo fuerzas. ¿Tal vez se equivocaba? Tal vez Alicia simplemente hablaba por teléfono y la voz masculina venía del apartamento vecino. Pero cuando se asomó cuidadosamente por la rendija, el mundo se derrumbó. En su cama matrimonial, sobre las sábanas que Alicia cambiaba cada semana, estaba su esposa. Junto a ella, abrazándola por los hombros, se encontraba Gerardo Muñoz, su mejor amigo desde la universidad, la persona en quien Gustavo confiaba más que en sí mismo. «¿Qué está pasando aquí?». La voz sonó ronca y ajena.
Gustavo ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que había pronunciado esas palabras. Los dedos se cerraron en puños, los nudillos se pusieron blancos por la tensión. En los oídos crecía un zumbido, como el oleaje de una ola oceánica. Alicia se sobresaltó y se volteó bruscamente. Su rostro palideció instantáneamente, los ojos se abrieron del horror. Gerardo se quedó inmóvil como una estatua, sin atreverse a moverse. Gustavo. Balbuceó Alicia, instintivamente tirando de la manta sobre su pecho. Esto no es lo que pensaste. Sus ojos se movían por la habitación buscando salvación, pero no había salvación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ridículas y patéticas. ¿En serio? Gustavo entró en la habitación y Gerardo finalmente se movió, torpemente tratando de cubrirse. Mi mejor amigo se acuesta con mi esposa, ¿y esto no es lo que pensé? La voz se quebró en un grito. Ira, dolor, traición, todo se mezcló en un torrente rugiente de emociones que era imposible contener. Amigo. Gerardo finalmente habló, su voz temblaba. Tosió, claramente tratando de controlarse. Escucha, puedo explicarlo todo. Ella fue quien empezó a coquetearme. ¿Qué? Alicia abrió los ojos y se volteó bruscamente hacia Gerardo. ¿Qué acabas de decir? Yo. Gerardo retrocedió, dándose cuenta de que había dicho de más. Alicia, no quise decir eso. Ah, maldito. Alicia le pegó un puñetazo en el hombro. ¿Cómo te atreves a echarme toda la culpa? Pero es verdad. Gerardo trató de justificarse. Tú misma llamabas, invitabas. Gustavo escuchaba su pelea, y algo dentro de él se rompió definitivamente. Las dos personas más cercanas ahora discutían sobre quién había seducido a quién, mientras él estaba parado ahí como un extraño. Como un idiota al que habían estado engañando quién sabe por cuánto tiempo. Sin control por la furia, Gustavo dio un paso brusco adelante y golpeó con el puño la cara de Gerardo con toda su fuerza. El crujido de la nariz rota sonó claramente. La sangre salpicó las sábanas blancas. Fuera de aquí. Rugía Gustavo, alzando el puño para un segundo golpe. Fuera de mi casa. Gerardo, sujetándose la nariz rota, saltó apresuradamente de la cama y empezó a recoger la ropa esparcida por el suelo. Camisa, pantalones, calcetines, todo volaba en un montón. La sangre goteaba al suelo, dejando manchas oscuras en el parquet claro. Gustavo, espera, murmuró, poniéndose los pantalones. Somos amigos, podemos hablar. ¿Amigos? Gustavo agarró a Gerardo por los hombros y lo empujó hacia la puerta. Los amigos no se acuestan con las esposas de sus amigos. Arreglaré todo. Balbuceaba Gerardo, retrocediendo hacia la salida. ¿Arreglarás? Gustavo lo empujó otra vez, más fuerte. ¿Arreglarás el hecho de que te acostaste con mi esposa en mi cama? Gerardo agarró la chaqueta y corrió hacia la puerta. El sonido de la puerta de entrada al cerrarse resonó como eco por el apartamento. Gustavo se quedó solo con Alicia. Volteándose hacia su esposa, vio su rostro lloroso. Pero las lágrimas no le causaban lástima, solo repugnancia. Esta mujer, con quien había vivido 7 años, en quien confiaba, a quien amaba, lo había traicionado de la manera más vil. ¿Y qué es lo que te faltaba, desgraciada? Masculló entre dientes. Alicia se sobresaltó por su entonación, pero inmediatamente se enderezó, como movilizando todas sus fuerzas internas. ¿Qué me faltaba? Sonrió burlonamente, pero en esa sonrisa no había ni una gota de alegría. Atención. Simple atención humana. ¿O crees que me gusta vivir así? Se levantó de la cama, se puso una bata y empezó a caminar por la habitación. Estás constantemente viajando por negocios, y yo me quedo con la niña encerrada entre 4 paredes. Esto no es normal. Soy una mujer viva, no un mueble que debe esperar sumisamente tu regreso. Gustavo silenciosamente arrancó la sábana de la cama. La tela aún estaba tibia de sus cuerpos, impregnada de olores ajenos. El estómago se le retorció de repugnancia. Y además en nuestra cama. Movía la cabeza decepcionado,
arrugando la sábana en sus manos. Sí. Explotó Alicia. ¿Y no te preguntaste por qué? ¿Tal vez porque dejaste de amarme completamente? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste? ¿Cuándo me besaste sin ser automático antes de irte al trabajo? Se acercó más, sus ojos ardían con un brillo febril. No me notas, no te interesan mis asuntos, mis sentimientos. Para ti solo existo como empleada doméstica y niñera de tu hija. Y aún así exiges que te guarde fidelidad. Qué bajo has caído ante mis ojos. Gustavo pronunció esto en voz baja, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Alicia se quedó inmóvil, como si él la hubiera abofeteado. Luego su rostro se distorsionó de furia. ¿Sabes qué? Se acercó al armario y abrió el cajón de la ropa interior. Me voy de tu lado. Basta. Ya no soportaré más tu indiferencia. La ropa voló a la maleta como fuera. Jeans, blusas, ropa interior, todo se mezcló en un montón. Alicia trabajaba rápido y decidida, como si temiera arrepentirse. Que se quede la niña contigo, le gritó por encima del hombro. Veamos cómo te las arreglas con ella. ¿Cómo vas a combinar tus preciosos viajes de negocios con la crianza de una hija? Gustavo la miraba y no la reconocía. Esta mujer amargada no tenía nada que ver con aquella Alicia de la que una vez se había enamorado. Aquella que se reía de sus chistes, lo apoyaba en momentos difíciles, soñaba con una familia grande. ¿Hablas en serio? Finalmente encontró la voz. ¿Abandonas a tu propia hija? No la abandono. Le ladró Alicia, metiendo un neceser en la maleta. Simplemente no puedo vivir más en este infierno. Gabriel estará mejor contigo. Tú eres tan responsable, tan correcto. En su voz sonaba burla, por la cual Gustavo apretó la mandíbula. ¿Y el dinero? Preguntó. ¿De qué vas a vivir? Encontraré trabajo, cortó Alicia. No es la primera vez. Antes del matrimonio ganaba perfectamente bien sola. Hace 7 años, le recordó Gustavo. En 7 años muchas cosas han cambiado. Me las arreglaré. Alicia cerró la maleta y se volteó hacia él. Prefiero pasar hambre que continuar con esta vida. Se acercó al tocador y empezó a meter cremas y perfumes en el neceser. Las manos le temblaban, varios frascos cayeron al suelo y se rompieron. El aroma de costosos perfumes franceses que Gustavo le había regalado para su cumpleaños llenó la habitación. ¿Dónde está Gabriel? Preguntó de repente Gustavo. Con tus padres, respondió Alicia sin levantar la cabeza. Les pedí que la llevaran el fin de semana. Entonces lo planeaste todo, constató él. No lo planeé. Alicia se limpió los ojos con el dorso de la mano. Simplemente pasó. Repitió Gustavo. Mi mejor amigo casualmente terminó en tus bragas. No hables tan asquerosamente. ¿Y cómo crees que debería hablar? Explotó Gustavo. ¿Cómo llamar a lo que vi? Alicia no respondió. Arrastró la maleta hacia la puerta, luego regresó por el neceser. Vendré por el resto de mis cosas cuando no estés en casa, dijo sin mirarlo a los ojos. ¿Y la niña? Gustavo sintió cómo las piernas se le aflojaban. ¿Cómo le explico dónde está su madre? ¿Inventarás algo? Alicia se detuvo en el marco de la puerta. Tú eres tan ingenioso. Las últimas palabras sonaron con tanta rabia que Gustavo entendió que no habría vuelta atrás. Cualquiera que hubiera sido lo que había pasado entre ellos antes, cualesquiera problemas que hubieran vivido, ahora era demasiado tarde para arreglar algo. Alicia la llamó cuando ya estaba en el pasillo. Ella se volteó, y por un segundo le pareció que vio pesar en sus ojos. Realmente te amé, dijo Gustavo en voz baja. Alicia cerró los ojos y movió la cabeza. Lo sé, susurró. Y yo te amé también. Pero el amor resultó insuficiente. La puerta de entrada se cerró con el clic final de la cerradura. Gustavo se quedó solo en el apartamento vacío, donde todo recordaba a la familia destruida. Caminó lentamente por las habitaciones, como si las viera por primera vez. En la sala, en el estante, estaban sus fotos juntos, caras felices, abrazos, sonrisas.
Todo esto ahora parecía mentira, una hermosa decoración que ocultaba podredumbre. En la cocina, en el fregadero, había 2 platos del desayuno. Alicia no había desayunado sola. Gustavo se imaginó cómo habían estado sentados a la mesa, bromeando, haciendo planes para el día, y tal vez también para el futuro. Un futuro sin él. Regresó al dormitorio y se quedó mucho tiempo mirando la cama revuelta. El colchón guardaba las huellas de 2 cuerpos, el olor ajeno se había impregnado en la tela. Gustavo agarró las almohadas y las arrojó al suelo. Luego arrancó la ropa de cama restante, la arrugó y la envió a la canasta de ropa sucia. El teléfono vibró, un mensaje de sus padres. Gabriel está durmiendo bien. Mañana la traemos después del almuerzo. Mañana. Gustavo ni siquiera sabía qué le diría a su hija, cómo le explicaría la ausencia de mamá. Cómo la protegería del dolor que ahora lo destrozaba a él mismo. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, las primeras en muchos años. A los 32 años, Gustavo Jiménez se había convertido en padre soltero, sin haber entendido cuándo exactamente había perdido a su esposa. Por la mañana se levantó de la cama con especial dificultad. Casi toda la noche no durmió, y esto tenía gran influencia en su estado. El día se arrastraba insoportablemente largo. Gustavo varias veces empezó a ordenar el apartamento, pero cada objeto le recordaba a Alicia. Su taza en la cocina, novelas en la mesita de noche, su manta favorita en el sofá, todo gritaba su ausencia. A las 5 de la tarde entendió que se volvería loco si no se ocupaba de algo concreto. Más tarde llegaron los padres y trajeron a Gabriel. Gabriel estuvo especialmente activa hoy, dijo su madre, señora Carla. Todo el día preguntó cuándo llegaría papá del viaje. Evidentemente te extrañaba. El corazón de Gustavo se encogió. Realmente viajaba demasiado seguido. Tal vez Alicia tenía razón. Tal vez él realmente era mal marido y padre, papá. El grito alegre interrumpió sus sombríos pensamientos. Gabriel dejó caer la muñeca con la que jugaba y corrió hacia él. Los rizos claros ondeaban, las mejillas ardían de alegría. Gustavo se puso en cuclillas y su hija se lanzó a sus brazos con tal fuerza que apenas mantuvo el equilibrio. Mi princesa. Susurró, abrazándola fuerte. En el pecho se extendió calor. Cualesquiera que fueran sus relaciones con Alicia, Gabriel seguía siendo lo mejor que había pasado en su vida. ¿Cómo estás, mi princesa?, preguntó, apartándose y mirando los ojos azules de su hija. ¿Todo bien?, parloteó Gabriel. Hoy con la abuela dibujamos la familia. ¿Quieres ver? Sacó de su pequeña mochila un dibujo. En la hoja de papel lucían 3 figuritas, papá, mamá y una niña pequeña en el medio. Todos se tomaban de las manos y sonreían. Hermoso, dijo Gustavo, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y dónde está mamá?, preguntó de repente Gabriel, mirando a su alrededor. Gustavo se quedó inmóvil. Mamá tuvo que irse de viaje de negocios, dijo lo primero que se le ocurrió. La señora Carla lo miró con sospecha, pero no hizo preguntas. Gabriel frunció el ceño. Pero si a los viajes de negocios vas tú. Mamá siempre está en casa. Ahora ella también trabaja, como yo, trató de explicar Gustavo. ¿Y cuándo va a regresar? No sé, cariño. Tiene un viaje de negocios muy largo. ¿Qué tan largo? ¿Una semana? ¿Un mes? Gustavo se sintió atrapado. Gabriel era una niña inteligente, sentía la falsedad en sus palabras. Posiblemente muy largo, repitió. Pero nosotros nos las arreglaremos, ¿verdad? Gabriela sintió en silencio, pero en sus ojos apareció ansiedad. Los niños siempre sienten la mentira, aunque no entiendan su naturaleza. Los padres de Gustavo tenían mucha prisa, así que se fueron apresuradamente. Y el hombre se quedó a solas con su hija. ¿No te pusiste triste por mamá?, preguntó Gustavo cautelosamente. Un poquito, confesó su hija. Pero ya soy grande. Ya casi tengo 6 años. Gustavo sonrió.
Gabriel siempre se enorgullecía de su edad, se consideraba muy adulta e independiente. Por supuesto, grande. Mi ayudante. ¿Y qué vamos a cenar? Preguntó cuando subían por las escaleras. ¿Qué te gustaría? Los panqueques de mamá con queso cottage. Respondió Gabriel al instante. Gustavo gimió mentalmente. Los panqueques de Alicia eran legendarios, delgados, de encaje, que se derretían en la boca. Él nunca los había preparado, ni siquiera conocía la receta. Hoy no habrá panqueques, dijo. Pero se nos ocurrirá algo. Gustavo lo primero que hizo fue abrir el refrigerador. Adentro descubrió un panorama desolador, leche que vencía mañana, restos de sopa, algunos huevos, un paquete de mantequilla y vegetales marchitos. Alicia siempre se encargaba de los alimentos, planificaba el menú con una semana de anticipación. Ahora esto también se había convertido en su responsabilidad. Decidió preparar una tortilla, ¿qué podía ser más simple? Rompió los huevos en un tazón, agregó leche, sal. Pero cuando comenzó a batir, la mitad del contenido se derramó sobre la mesa. Las manos le temblaban, le faltaba concentración. Cuidado, papá, exclamó Gabriel. Gustavo trató de recoger la mezcla de vuelta al tazón, pero solo empeoró la situación. En la estufa la sartén ya estaba caliente y apresuradamente vertió lo que quedaba de la masa de huevo. La tortilla inmediatamente comenzó a quemarse. Maldita sea. Maldijo, agarrando la espátula. Papá dijo una mala palabra, notó Gabriel. Perdón, princesa. Papá se molestó. Trató de voltear la tortilla, pero se desarmó en pedazos irregulares. La mitad se pegó a la sartén, la mitad parecía más huevos revueltos. ¿Qué tal si pedimos pizza? Propuso Gustavo, mirando el desastre culinario. ¿Pizza? Los ojos de Gabriel se iluminaron. ¿Pizza de verdad? La más verdadera. ¿Cuál te gusta? Con queso y tomates. Saltó su hija. Gustavo encontró el número del servicio de entrega y pidió 2 pizzas, una margarita para niños para Gabriel y una pepperoni para él. Mientras esperaban la entrega, limpiaron la cocina y pusieron la mesa en la sala. ¿Y ahora siempre vamos a cenar pizza? Preguntó Gabriel cuando el repartidor trajo el pedido. No, cariño, sonrió Gustavo, abriendo las cajas. Solo que papá necesita aprender a cocinar. El aroma de queso derretido y salsa de tomate llenó el apartamento. Gabriel gritó de alegría e inmediatamente agarró un pedazo. ¡Qué lástima!, dijo con la boca llena. Me gustaría comer pizza todos los días. Todos los días no se puede, se rió Gustavo. Es malo para la salud. Hay que comer sopas, y cereales, y vegetales. Mamá siempre decía eso. Gabriel se entristeció de repente. Y también decía que la pizza se come con las manos solo en casa, pero en el restaurante hay que usar tenedor y cuchillo. Mamá tiene razón, estuvo de acuerdo Gustavo. Pero en casa se puede con las manos. Comieron en silencio. Gustavo observaba a su hija, tratando de entender en qué pensaba. Gabriel era sorprendentemente tranquila para una niña de 5 años, casi no hacía berrinches, siempre obedecía. Alicia la había educado bien. Papá, dijo Gabriel, terminando el último pedazo. ¿Por qué mamá no llamó? Siempre llama cuando se va. Gustavo sintió como el estómago se le contraía de ansiedad. No había pensado en eso. Alicia realmente siempre llamaba, incluso cuando se ausentaba por poco tiempo. Ella está muy ocupada en el nuevo trabajo, mintió. Probablemente se le olvidó. Mamá nunca se olvida, objetó Gabriel. La lógica infantil daba justo en el blanco. Gustavo se sintió mal por su propia mentira. A veces los adultos también se olvidan, dijo. Ayudemos a mamá a no preocuparse por nosotros. Mostremos que nos las arreglamos. Está bien, aceptó Gabriel. Yo te voy a ayudar a cocinar. Después de cenar lavaron los platos juntos. Mejor dicho, Gustavo lavaba y Gabriel secaba. Ella era muy pequeña para llegar al fregadero, así que él le trajo un banquito. Cuidado, no se te caiga, se preocupaba, pasándole un plato mojado. Soy cuidadosa,
respondió seriamente su hija. Mamá me enseñó. Otra vez mamá. Alicia estaba en todas partes de esta casa, en cada palabra de su hija, en cada hábito. ¿Cuánto duraría el periodo de adaptación? ¿Cuándo Gabriel dejaría de esperar su regreso? Papá, ¿y quién me va a leer cuentos? Preguntó Gabriel cuando terminaron con los platos. Yo voy a leerte, respondió Gustavo. ¿Acaso leo mal? Lees bien. Solo que mamá hace mejor las voces. Habla por el conejito finito y por el oso con voz gruesa. Yo también voy a intentar, le prometió. Acostarla tomó más tiempo de lo usual. Primero había que bañarse, pero Gabriel hacía berrinche, mamá siempre agregaba espuma con olor a fresa al agua. Gustavo registró todo el baño antes de encontrar la botellita necesaria detrás del champú. Luego vino la historia con el pijama. Gabriel quería ponerse su favorito, el rosado con unicornios, pero estaba en la lavadora. Hubo que convencerla de que se pusiera el azul con conejitos. Mamá siempre me prepara el pijama con anticipación, informó su hija. La próxima vez yo también voy a prepararlo con anticipación, prometió Gustavo. Finalmente se acomodaron en el cuarto de la niña. Gabriel eligió el cuento de Caperucita Roja. Gustavo se esforzó mucho, cambió la voz para los diferentes personajes, pero no salía convincente. Papá, el lobo no da mucho miedo, notó Gabriel a la mitad de la historia. ¿Y cómo debería ser? Mamá hace así, grrr, niñita, ¿a dónde vas? Imitó un rugido amenazante. Gustavo trató de repetir, pero salió cómico. Gabriel se rió. No, papá, así no. Más aterrador. Grrr. Rugió más fuerte. Su hija se carcajeó y aplaudió. Ahora está bien. Sigue leyendo. Al final del cuento Gabriel ya estaba bostezando. Gustavo la arropó con la manta, la besó en la frente. Buenas noches, princesa. Papá, murmuró somnolienta. ¿Mañana mamá va a llamar? No sé, cariño. Tal vez. Está bien. Buenas noches. Gustavo apagó la luz y cerró suavemente la puerta. En el pasillo se apoyó contra la pared y suspiró profundamente. El primer día sin Alicia había terminado. Pero por delante había muchos días así. Meses, años. Regresó a la sala y sacó el teléfono. Tenía que llamar a Ivete, su hermana menor. De todos los parientes solo ella podía ayudar. Ivete contestó después del tercer timbre. Gustavo. Su voz sonaba sorprendida. ¿Qué pasó? Se suponía que regresarías mañana. Ivete, aquí me pasó algo. Se calló, sin saber por dónde empezar. ¿Algo serio? En la voz de su hermana apareció preocupación. Muy serio. ¿Podrás venir mañana en la mañana? Por supuesto. ¿Y qué pasa con Alicia? ¿Con Gabriel? Gabriel está bien, ¿y Alicia? Mejor te cuento cuando nos veamos. Gustavo, me estás asustando. Solo ven, por favor. Necesito tu ayuda. Está bien, después de una pausa aceptó Ivete. Vendré a las 9 de la mañana. Gracias, hermanita. Eres mi salvación. Siempre es un placer. Hasta mañana. Gustavo colgó y miró el dibujo infantil que Gabriel había olvidado en la mesa. Una familia feliz de 3 personas. Ahora solo quedaban 2. Dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó en el cajón del escritorio. Tal vez algún día Gabriel quisiera recordarlo. O tal vez lo olvidaría, como olvidan los niños muchos detalles de la primera infancia. No sabía qué sería mejor. Gustavo casi no durmió en toda la noche. Se quedó mirando al techo, repasando en su cabeza los eventos de ayer. ¿Cómo explicar a Gabriel que mamá no va a regresar? ¿Cómo manejar las tareas domésticas? ¿Cómo combinar el trabajo y la crianza de su hija? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, sin darle paz. A las 6:30 de la mañana escuchó cómo Gabriel despertó. Normalmente la primera en levantarse era Alicia, preparaba el desayuno, despertaba a todos los demás. Ahora esta responsabilidad también había caído sobre sus hombros. ¿Papá?
La voz somnolienta de su hija llegó desde el cuarto de la niña. Ya voy, princesa, respondió Gustavo, poniéndose apresuradamente la bata. Gabriel estaba sentada en la camita, despeinada, con el cabello trenzado en colitas. Alicia siempre se las hacía por la noche, para que en la mañana no se enredaran. Buenos días, Solecito, dijo, sentándose en el borde de la cama y besando a su hija en la mejilla. Buenos días, papito. ¿Y dónde está mamá? ¿Todavía está durmiendo? Gustavo sintió como algo se comprimía en su pecho. Otra vez mentir. Otra vez engañar a una niña inocente. Mamá está de viaje de negocios, ¿recuerdas? Te conté ayer. Así, es verdad, Gabriela sintió. ¿Y cuándo va a llamar? No sé, cariño. Tal vez hoy. La ayudó a vestirse, le peinó el cabello, no salió tan prolijo como a Alicia, pero decente. Luego se dirigieron a la cocina a desayunar. ¿Y qué vamos a comer? Preguntó Gabriel, subiéndose a la silla. Gustavo abrió el refrigerador. La leche se había terminado ayer, el pan también. De comida solo quedaban huevos y un poco de queso. ¿Huevos fritos? Propuso. Quiero cereales, como hace mamá, se quejó Gabriel. No hay cereales, princesa. Hoy comemos huevos fritos, y más tarde voy a ir al supermercado y compro todo lo que necesitamos. Los huevos fritos salieron mejor que la tortilla de ayer, pero de todas maneras se quemaron por los bordes. Gabriel comió en silencio, evidentemente extrañando los desayunos de mamá. A las 8 de la mañana sonó el timbre. Gustavo miró por la mirilla, en el umbral estaba Ivete con una bolsa grande en las manos. Tía Ivete. Se alegró Gabriel cuando vio a la hermana de su padre. Ivete Jiménez a sus 28 años se veía más joven de su edad. Baja, delgada, con corte de cabello corto y ojos cafés vivaces, trabajaba como administradora en una clínica dental y vivía sola en un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Hola, pequeña. Ivete levantó a Gabriel en brazos y la hizo girar. ¿Cómo estás? ¿Dónde está mamá? Mamá está de viaje de negocios, informó seriamente la niña. Tiene un viaje de negocios muy largo. Ivete intercambió miradas con su hermano por encima de la cabeza de su sobrina. En sus ojos pasó comprensión, algo estaba seriamente mal. ¿Y ya desayunaste? Le preguntó a Gabriel. Sí. Papá hizo huevos fritos. Estaban un poquito quemados, pero ricos. Entiendo, sonrió Ivete. ¿Y no quieres ver dibujos animados? Te traje un disco nuevo con princesas. Los ojos de Gabriel se iluminaron. ¿Puedo, papá? Por supuesto, ve, asintió Gustavo. Mientras su hija se acomodaba en la sala frente al televisor, Ivete pasó a la cocina e inspeccionó críticamente la situación. Sartén sucia en el fregadero, migas en la mesa, manchas de leche. Bueno, dijo, remangándose. Cuenta qué pasó, mientras yo pongo orden aquí. De su bolsa sacó alimentos, leche, pan, cereales, frutas. Evidentemente había entendido que tenían problemas con la comida. Y vete, no tienes que. Empezó Gustavo. Cuenta, lo interrumpió, abriendo el agua y empezando a lavar los platos. Gustavo suspiró pesadamente y comenzó el relato. Sobre el regreso inesperado del viaje de negocios, sobre lo que vio en el dormitorio, sobre la pelea con Gerardo, sobre el escándalo con Alicia. Alicia nos abandonó, terminó, bajando la mirada. La encontré en la cama con Gerardo. Ivete se volteó tan bruscamente que se le escapó un plato de las manos y se rompió en el suelo. ¿Qué? Exclamó, luego se acordó y bajó la voz. O sea, ¿cómo que los abandonó? ¿Completamente? Completamente. Dijo que ya no podía vivir conmigo. Empacó sus cosas y se fue. ¡Qué perra! Maldijo Ivete, agachándose a recoger los pedazos. Yo siempre supe que había algo raro con ella. Tú hacías todo para que viviera bien y no le faltara nada, y ella. Ivete, no hace falta, la detuvo Gustavo. Ella dijo que le faltaba atención. Sabes, tal vez en eso tiene razón. Yo realmente trabajaba mucho, viajaba seguido. ¿Y qué con eso?
Ida tiró los pedazos a la basura y se sentó frente a su hermano. Tú mantenías la familia. Ella podía quedarse en casa, criar a la niña, no trabajar. Con eso sueñan muchas mujeres. Tal vez se aburría. ¿Se aburría? Bufó Ivete. Mira, si quieres vivir bien, hay que aceptar ciertas cosas. Una mujer normal se habría buscado un pasatiempo, amigos, aficiones. Y no se habría metido a la cama con el mejor amigo del marido. Gustavo tomó un sorbo de café, que se había enfriado y estaba amargo. No sé qué hacer ahora, confesó. ¿Cómo combinar el trabajo y mi hija? ¿Cómo explicarle que mamá no va a regresar? Por ahora no se lo expliques, aconsejó Ivete. El niño se va a acostumbrar gradualmente. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Pero ella va a preguntar. Va a preguntar. Y tú le dirás que mamá está muy ocupada. Después, en unos meses, le dirás que mamá encontró una nueva familia. A los 5 años aún se puede superar sin traumas graves. Ivete se levantó y empezó a preparar panqueques. Sus movimientos eran seguros, hábiles, a diferencia de Gustavo, ella sabía cocinar. ¿Y qué pasa con los viajes de negocios? Preguntó, revolviendo la masa. No puedes dejar a Gabriel sola. Justamente de eso quería hablarte, Gustavo vaciló. Ivete, sabes que ya no tengo a quien más acudir. Los padres están siempre ocupados, los padres de Alicia después de este escándalo difícilmente van a ayudar. ¿Y qué propones? Ivete volteó el panqueque con tal maestría que Gustavo le tuvo envidia. Bueno. Tal vez. Cuando necesite irme de viaje de negocios, ¿podrías quedarte con Gabriel? Ivete se quedó inmóvil, sosteniendo la sartén en el aire. Ah, dijo alargando la palabra. Ahora quieres que dedique toda mi vida a ustedes. No toda. Se apresuró a objetar Gustavo. Solo cuando necesite irme de viaje. No pasa tan seguido, una vez al mes, máximo 2. Por unos días. ¿Y mi trabajo? ¿Mi vida personal? Puedes pedir días libres. Y en cuanto a la vida personal. Gustavo vaciló. Ahora mismo no tienes a nadie. Gracias por recordármelo, dijo Ivete secamente. ¿Y si aparece alguien? Si quiero salir con alguien, construir una relación, algo se nos ocurrirá. Ivete, por favor. Gabriel te adora, y yo. Simplemente no sé qué hacer. Ivete volteó otro panqueque en silencio. Luego apagó la estufa y se volteó hacia su hermano. Gustavo, entiendo que lo estés pasando mal. Y me da pena Gabriel. ¿Pero te das cuenta de que me estás pidiendo que haga una cruz sobre mi propia vida? No te pido hacer una cruz. Si me la pides. ¿Quién va a querer salir con una mujer que cada mes desaparece por varios días, cuidando al hijo de otro? Gabriel no es ajena. Es tu sobrina. Sí, sobrina. Pero no hija. ¿No tengo mi propia vida, mis propios planes? En la voz de Ivete aparecieron lágrimas. Gustavo entendió que había ido demasiado lejos. Perdón, dijo en voz baja. No pensé. Tienes razón, es demasiado. Ivete se limpió los ojos con el dorso de la mano. No, dijo después de una pausa. Perdóname tú. Por supuesto que voy a ayudar. Solo dame tiempo para acostumbrarme a la idea. Ivete. Gabriel no tiene la culpa de que su madre sea una perra. Y tú no tienes la culpa. Voy a ayudar, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, buscas una niñera permanente. Mi ayuda es temporal, hasta que encuentres a alguien más. ¿Está bien? Segundo, me avisas de los viajes con anticipación. Mínimo una semana, para que pueda arreglar en el trabajo. Por supuesto. Y tercero, Ivete levantó el dedo, si me aparece un hombre con quien quiera construir una relación seria, encontrarás otra salida. ¿De acuerdo? De acuerdo, suspiró aliviado Gustavo. Gracias, hermanita. Nos está salvando. En ese momento Gabriel corrió a la cocina. Su cara brillaba de alegría. Tía Ivete. Tía Ivete. Parloteó.
¿Ahora vas a vivir con nosotros? Ivete y Gustavo se miraron. No, pequeña, dijo Ivete, agachándose frente a su sobrina. Voy a venir de visita. Cuando papá tenga que irse por trabajo, me voy a quedar contigo. ¿Seguido? Preguntó Gabriel. No muy seguido. A veces. ¿Y vamos a cocinar juntas? Por supuesto. Te voy a enseñar a hacer panqueques como mamá. Los ojos de Gabriel se iluminaron. ¿Podemos ahora? Podemos. Vamos a lavarnos las manos y empezamos. La siguiente media hora la pasaron cocinando. Ivete le mostraba cómo revolver bien la masa, cómo voltear los panqueques sin romperlos. Gabriel repetía con dedicación, ensuciando todo alrededor con harina, pero radiante de felicidad. Gustavo las observaba y sentía cómo la tensión se iba aflojando gradualmente. Tal vez se las arreglarían. Tal vez todo estaría bien. Durante el desayuno Gabriel se devoró los panqueques con miel y le contó a la tía Ivete sobre sus amigos del jardín de infantes, sobre la maestra, sobre cómo habían hecho figuras de plastilina recientemente. Charla infantil normal, pero para Gustavo sonaba como música, significaba que su hija no estaba quebrada, no se había encerrado en sí misma. Y mamá sabe hacer conejitos, informó Gabriel. Muy bonitos, con orejas largas. Cuéntame de mamá, pidió Ivete. ¿Qué más sabe hacer? Sabe cantar canciones. Y bailar. Y hacer peinados. Y cocinar comida rica. Gabriel enumeraba las virtudes de mamá, y con cada palabra a Gustavo se le hacía más pesado el corazón. Suena como una supermamá, dijo Ivete. Es la mejor mamá del mundo. Declaró orgullosa Gabriel. Cuando regrese del viaje de negocios, le voy a mostrar cómo aprendí a hacer panqueques. Ivete le lanzó una mirada a su hermano. En sus ojos leyó compasión y determinación. Se las arreglarían. Tenían que arreglárselas. Después del desayuno Ivete se quedó con Gabriel mientras Gustavo iba al supermercado por víveres. Al regresar con las bolsas llenas, las encontró en el cuarto de la niña, estaban ordenando juguetes y limpiando. Papá, mira. Gabriel le mostró una muñeca con vestido nuevo. La tía Ivete me enseñó a hacer trenzas. Hermoso, elogió Gustavo. El día pasó tranquilo y casi como antes. Ivete ayudó con las tareas domésticas, jugó con Gabriel, preparó el almuerzo. Para la noche, cuando llegó el momento de acostar a su hija, Gustavo sintió que podía arreglárselas. ¿La tía Ivete se va a quedar a dormir? Preguntó Gabriel cuando ya la habían arropado. No, pequeña, respondió Ivete. Necesito irme a casa. Pero vengo mañana. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y pasado mañana? Pasado mañana también. ¿Y siempre? Ivete vaciló. No siempre. Pero seguido. Cuando sea necesario. Gabriela sintió y cerró los ojos. Buenas noches, tía Ivete. Buenas noches, papito. Buenas noches, princesa, respondieron los adultos a coro. En el pasillo Ivete se volteó hacia su hermano. Se está portando bien, dijo en voz baja. Pero tarde o temprano va a preguntar por qué mamá no llama. Lo sé. Voy a pensar qué responder. Tal vez deberías pedirle a Alicia que llame. ¿Al menos una vez? Gustavo negó con la cabeza. No me voy a humillar. Si no quiere comunicarse con su hija, es su decisión. Pero Gabriel se las va a arreglar. Nos tiene a nosotros. Ivete suspiró, pero no discutió. Los siguientes meses pasaron volando como un solo día. Ivete realmente ayudaba, venía cuando necesitaba cuidar a Gabriel, ayudaba con las tareas domésticas, le enseñaba a Gustavo a cocinar. Gradualmente la vida entró en un nuevo cauce. Gustavo aprendió a preparar platos sencillos, cereales, sopas, carne. Dominó el lavado y planchado. Se aprendió de memoria el horario de Gabriel, cuando tenía clases de música en el jardín, cuando dibujo, cuando paseos. Gabriel gradualmente se acostumbró al nuevo orden. Cada vez preguntaba menos por mamá, cada vez más se dirigía a papá por ayuda y consejos. Gustavo veía cómo su hija maduraba, se volvía más independiente y se sentía orgulloso de ella.
Habían pasado 6 meses desde que Alicia los había abandonado. 6 meses de nueva vida, nuevos hábitos, nuevo ritmo. Gustavo se había acostumbrado a dormir solo, despertarse primero, desayunar con su hija, llevarla al jardín, trabajar, recogerla, pasar las tardes juntos. Se había acostumbrado a que Gabriel fuera su principal preocupación y su principal alegría. Una noche se estaba preparando para otro viaje de negocios. Negociaciones con un nuevo proveedor que podrían extenderse 3 días. Papito, dijo Gabriel, abrazándolo fuerte antes de dormir. Solo regresa rápido. Te voy a extrañar. Y yo te voy a extrañar, princesa, respondió Gustavo, besándola en la coronilla. Pero la tía Ivete se va a quedar contigo, se van a divertir. Lo sé. Vamos a hornear galletas. ¿Qué galletas? En forma de estrellitas. La tía Ivete prometió comprar moldes. Gustavo sonrió. Ivete realmente se esforzaba por hacer especial el tiempo que pasaba con su sobrina. Inventaba entretenimientos que no había en los días normales. Suena maravilloso. ¿Me vas a convidar galletas? Por supuesto. Gabriel brilló. La más bonita la voy a guardar para ti. A la mañana siguiente Gustavo se fue de viaje, e Ivete se quedó con Gabriel. Pasaron el tiempo como siempre, jugaron, cocinaron, pasearon, leyeron cuentos. Gabriel estaba feliz, e Ivete también. En estos meses se había encariñado con su sobrina como si fuera su propia hija. Gustavo no sabía que en unos días su vida tranquila se voltearía otra vez. No sabía que Gabriel pronto le contaría algo que lo haría dudar de todo lo que consideraba verdad. El viaje de negocios se extendió 4 días en lugar de los 3 planeados. Las negociaciones fueron difíciles, el nuevo proveedor resultó ser principista y exigente. Gustavo varias veces pensó en llamar a casa, pero siempre lo dejaba para después, y Ivete se las arreglaba perfectamente, y Gabriel ya se había acostumbrado a sus ausencias. El avión aterrizó tarde por la noche. Gustavo se apuró a casa, anticipando el encuentro con su hija. En estos meses había entendido que la familia no era solo responsabilidad, sino la principal fuente de alegría en su vida. El apartamento lo recibió con silencio. En la sala Ivete dormía en el sofá bajo una manta, al lado había un libro abierto. Gustavo pasó silenciosamente al cuarto de la niña, Gabriel respiraba pacíficamente en su camita, abrazando un osito de peluche. Papá regresó, susurró, inclinándose sobre su hija. Gabriel abrió los ojos y sonrió somnolienta. Papito. Estiró las manos hacia él. Te extrañé. Y yo te extrañé, princesa. Gustavo la besó en la frente. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la tía Ivete? Bien. Horneamos galletas en forma de estrellitas. Y leímos un cuento nuevo sobre una princesa. Y fuimos al parque a darles de comer a los patitos. Suena maravilloso. Ahora duerme, mañana me cuentas con detalles. Gustavo arropó a su hija y ya se iba cuando Gabriel de repente le agarró la mano. Papi, dijo en voz baja, mirando hacia el armario en la esquina del cuarto. ¿De verdad no hay ningún señor en ese armario? Le tengo miedo. Gustavo se quedó clavado en su lugar. En el cuarto de la niña había un armario viejo donde guardaban la ropa de Gabriel y juguetes. Un armario normal, sin nada especial. ¿Qué señor? Preguntó cautelosamente, sentándose en el borde de la cama. Bueno, el que se esconde ahí. Gabriel hablaba como si fuera algo obvio. Cuando te vas, a veces se sienta en el armario. Lo he visto. El corazón de Gustavo empezó a latir más rápido. Trató de mantener la calma en su voz. ¿Y cuándo lo viste, cariño? La vez pasada, cuando te fuiste. Y antes también. Abre la puertita muy despacito y se queda sentado ahí mucho tiempo. Me da miedo. ¿Y la tía Ivete sabe del señor? No sé. No le dije. ¿Y si es malo? Gustavo sintió cómo le brotaba sudor frío en la frente. ¿Quién podría estar entrando a su apartamento? Y lo principal, ¿para qué esconderse en el cuarto de la niña? Princesa, dijo, tratando de hablar con calma. No hay nadie más en el armario. Eso lo soñaste.
No lo soñé, objetó Gabriel. Lo vi. Es alto y lleva una chaqueta oscura. Y tiene barba. La descripción era demasiado detallada para la fantasía de una niña. Gustavo entendió que su hija decía la verdad. Está bien, dijo. Ahora vamos a revisar el armario juntos. Abrió la puertita, alumbró con la linterna. No había nadie adentro. ¿Ves? No hay nadie. Y ahora duerme. Papá está en casa, y nadie te va a lastimar. ¿Lo prometes? Lo prometo. Gabriel cerró los ojos, pero Gustavo veía que aún estaba tensa. Esperó hasta que la respiración de su hija se volvió pareja y salió silenciosamente del cuarto. En la sala Ivete ya había despertado y estaba doblando la manta. Hola, dijo, bostezando. ¿Cómo estuvo el viaje? Normal, respondió Gustavo distraído. Ivete, ¿todo estuvo tranquilo? Por supuesto. ¿Por qué? Nada especial. Solo preguntaba. Esa noche casi no durmió, atento a cada sonido. Varias veces se levantó y se asomó al cuarto de la niña. Gabriel dormía tranquila. Pero para la mañana Gustavo había tomado una decisión. Después del desayuno, tras llevar a su hija al jardín, le llamó a Ivete. Ivete, dijo sin preámbulos. Te pedí que no trajeras a nadie a mi apartamento. Buenos días para ti también, se sorprendió su hermana. ¿De qué hablas? Gabriel dijo que varias veces, cuando me iba de viaje de negocios, había un señor sentado en el armario de su cuarto. ¿En serio, Gustavo? En la voz de Ivete apareció irritación. Oye, hermanito, ¿no te parece que estás exagerando? Lo describió muy detalladamente. Alto, con chaqueta oscura, con barba. Gustavo, Gabriel es una niña. Explotó Ivete. ¿No te parece que se lo puede haber inventado? Los niños constantemente inventan monstruos y amigos imaginarios. Solo responde honestamente, dijo Gustavo bruscamente. ¿Estás trayendo a alguien? Se hizo una pausa pesada. ¿Qué? La voz de Ivete tembló de indignación. ¿Qué acabas de decir? Estoy preguntando. Te escuché perfectamente. Ivete estaba al borde del colapso. ¿Me estás preguntando si traigo hombres a tu casa mientras cuido a tu hija? Ivete, no me refería a eso. ¿Y a qué te referías? Gritaba su hermana. Estoy constantemente cuidando a tu hija porque llevaste a tu esposa al punto de que se escapó de ti. Sacrifico mi vida personal, mi tiempo, mis planes. ¿Y ahora me sospechas de algo? Gustavo entendió que había ido demasiado lejos. Ivete, perdón. Escúchame, hermanito, la voz de su hermana se volvió helada. Si trajera a alguien, ¿para qué lo escondería en el armario? ¿Estás en tus cabales? No quise ofenderte, dijo Gustavo. Solo. No sé qué me pasa. Cuando se trata de la seguridad de Gabriel, pierdo la razón. Entonces arréglate primero contigo mismo. Respondió Ivete secamente. De lo contrario tendrás que buscar niñera. Porque no voy a tolerar este tipo de acusaciones. Ivete, espera. Pero su hermana ya había colgado. Gustavo se quedó solo en el apartamento vacío, sintiéndose como un completo idiota. Ivete tenía razón, sus sospechas parecían absurdas. Pero ¿y si Gabriel realmente había visto a alguien? Todo el día se torturó con dudas. Por la noche, después de recoger a su hija del jardín, tomó una decisión. Gabriel, dijo mientras cenaban. Cuéntame otra vez del señor del armario. La niña dejó la cuchara y miró seriamente a su padre. ¿No te vas a enojar? No me voy a enojar. Lo prometo. Viene cuando no estás en casa. Siempre lo veo de noche. Se esconde en el armario y se queda ahí mucho, mucho tiempo. ¿Y qué hace ahí? No sé. Creo que espera a que me duerma. Y a veces escribe algo en una libretita. ¿Escribe? Gustavo se puso alerta. ¿Qué exactamente? No sé. Pero vi cómo escribía con un lápiz. ¿Y la tía Ivete lo vio? No. No le dije nada. Se estaba volviendo claro que alguien vigilaba sus horarios, sabía cuando no había nadie en el apartamento.
Princesa, dijo Gustavo, esto es muy importante. No le debes contar del señor a nadie. Va a ser nuestro secreto, ¿está bien? Está bien. ¿Es malo? No sé. Pero papá va a averiguar todo. Después de que Gabriel se durmiera, Gustavo se tranquilizó y trató de pensar racionalmente. Tal vez Ivete tenía razón y eran fantasías infantiles. Pero ¿y si no? ¿Y si alguien realmente estaba entrando a su casa? Al día siguiente compró una videocámara miniatura y la instaló discretamente en el armario del cuarto de la niña. La cámara era del tamaño de una caja de fósforos y podía grabar hasta una semana continua. Si mi hija tiene razón, murmuró, ajustando el ángulo de filmación, voy a verlo. Una semana después hubo un nuevo viaje de negocios, esta vez Gustavo se iba por 2 días. Gustavo dudaba si debía ir, pero el contrato era importante. Ivete, le dijo a su hermana, que aún estaba molesta después de su conversación. Necesito irme. Está bien, respondió fríamente. Vendré mañana en la mañana. Gracias. Y perdón por esa conversación. Me equivoqué. Olvidémoslo, se ablandó Ivete. Pero no quiero escuchar más sospechas así. En el viaje de negocios Gustavo casi no podía concentrarse en el trabajo. Constantemente pensaba en la cámara, en lo que podría grabar. Varias veces llamó a casa, y Ivete respondía con calma, decía que todo estaba bien. El segundo día del viaje, sentado en el cuarto del hotel, decidió revisar la grabación a través de la aplicación móvil. La cámara transmitía video en tiempo real a su teléfono. Las primeras horas en la pantalla había un cuarto de niña vacío. Luego aparecieron Ivete con Gabriel, estaban ordenando juguetes. Después otra vez vacío. Y de repente a las 2:30 de la tarde apareció un hombre en el encuadre. Gustavo casi se le cae el teléfono. En la pantalla había un hombre de unos 40 años, alto, delgado, con barba oscura. Exactamente como lo había descrito Gabriel. Entró cautelosamente al cuarto, mirando a los lados, y se dirigió directo al armario. Dios mío, susurró Gustavo. Realmente están en peligro. El hombre abrió la puertita del armario y se metió adentro. Gustavo veía cómo se acomodó entre la ropa, sacó una libreta pequeña y escribió algo. De vez en cuando el visitante no invitado se asomaba del armario, escuchando los sonidos del apartamento. Con manos temblorosas Gustavo marcó el número de emergencias. ¿Policía? Necesito reportar una entrada ilegal a un apartamento. La persona está ahí ahora mismo. Dictó la dirección, explicó la situación. El oficial de guardia prometió que una patrulla saldría inmediatamente. Luego Gustavo llamó a Ivete. ¿Aló? Respondía alegremente, evidentemente estaba en la calle. Ivete, ¿dónde están con Gabriel? En el parque. ¿Por qué? Vayan inmediatamente a un café o al centro comercial. No regresen a casa hasta que yo les diga. Gustavo, ¿qué pasó? En la voz de su hermana apareció preocupación. Solo haz lo que te digo. Es importante. A través del teléfono observó cómo la policía irrumpió en el apartamento. El hombre en el armario trató de resistirse, pero rápidamente lo sometieron y lo sacaron del cuarto de la niña. El teléfono sonó. Gustavo, la voz temblorosa de Ivete. ¿Qué broma es esta? Acaban de llegar policías y sacaron de tu apartamento a un hombre. No te preocupes, hermanita, suspiró aliviado Gustavo. Ahora sí no les pasa nada. ¿Pero quién era? ¿Sabes qué? Me dio tanto miedo. ¿Quién era? No sé, pero ahora voy a averiguar. Ya compré boleto de avión, llego en unas horas y me hago cargo de todo. Gustavo, ¿Gabriel tenía razón? ¿Realmente había alguien escondido ahí? Sí. No mentía. Dios mío. ¿Y si no lo hubiéramos atrapado? Si le hubiera hecho algo a Gabriel, no pienses en eso. Lo importante es que todo terminó bien. El vuelo le pareció infinitamente largo a Gustavo. No podía pensar en nada más que en quién era esa persona y para qué entraba a su casa. En la estación de policía lo recibió el oficial Torres, un hombre de mediana edad con ojos cansados. Gustavo Jiménez,
dijo, estrechando su mano. Este hombre se identificó como Ignacio Alonso. Dijo que su ex esposa le pidió asustar a la niña. ¿Qué? Gustavo no podía creer lo que oía. ¿Pero para qué? Puede hablar con él mismo, propuso el oficial. Está dispuesto a declarar. En el cuarto de interrogatorios estaba sentado el mismo hombre que Gustavo había visto en la grabación. De cerca se veía aún más patético, nervioso, sudoroso, evidentemente asustado. ¿Y para qué inventaron todo esto?, preguntó Gustavo, sentándose frente a él. Ignacio Alonso levantó los ojos. Alicia extraña a su hija, dijo en voz baja. Decidió que si la niña sentía peligro, le pediría que trajera de vuelta a la madre. Decía que la niña debía entender que necesita la protección de su madre. ¿Y las llaves del apartamento de donde la sacó? Alicia me las dio. Ella vivía ahí. Le quedaron llaves de repuesto. ¿Y espiaba a mi hermana? Sí. Estudiaba los horarios. Cuando Ivete salía al supermercado o de paseo con la niña, yo entraba al apartamento. Anotaba en la libreta a qué hora regresaban, para irme sin ser visto. Gustavo sintió cómo se levantaba la furia en él. ¿Y si la niña se hubiera despertado de noche? ¿Si lo hubiera visto y se hubiera muerto de miedo? Alicia dijo que la niña dormía profundamente. Que no había riesgo. Dormía profundamente. Explotó Gustavo. Ahora tiene miedo de dormirse sola. Se despierta con cualquier ruidito. No quería asustarla, murmuró Ignacio Alonso. Alicia dijo que era por poco tiempo. Que usted rápido la traería de vuelta a casa. Entonces dígale a Alicia, Gustavo hablaba lento, recalcando, que si vuelve a hacer algo así, voy a lograr a través del juzgado que ni siquiera se acerque a varios kilómetros de su hija. Se volvió completamente loca. Detuvieron a Ignacio Alonso por entrada ilegal a domicilio. Gustavo regresó a casa ya muy tarde por la noche. Ivete lo recibió con los ojos hinchados de llorar. Gustavo, no sabía, dijo. Perdón por no creerle a Gabriel. No tienes la culpa, la abrazó Gustavo. ¿Quién podía pensar que Alicia era capaz de algo así? Tu ex está completamente loca. Bufó Ivete. Usar a su propio hijo en sus juegos. Así es. Gustavo sacó el teléfono y marcó el número de Alicia. Contestó después de muchos timbres. ¿Aló? La voz sonaba somnolienta. Alicia, dijo fríamente. Si vuelves a hacer algo así, te prometo que te voy a meter a la cárcel. ¿Gustavo? ¿De qué hablas? De tu amiguito Ignacio Alonso. Que por 6 meses aterrorizó a nuestra hija, escondiéndose en su armario. Se hizo una pausa. Gustavo, puedo explicar. Por tu culpa Gabriel dejó de dormir normal, se despierta de noche histérica. Gritaba Gustavo. Usaste los miedos de una niña de 5 años para tus propósitos enfermos. Eres la peor madre que le pudo tocar. Espera, déjame decir. Pero Gustavo ya había colgado. Ya no tenía sentido hablar con Alicia. Los siguientes meses fueron una prueba difícil para toda la familia. Gabriel, al saber la verdad sobre el señor del armario, empezó a tener ataques de pánico. Tenía miedo de quedarse sola, no podía dormirse sin luz, se despertaba por pesadillas. Gustavo encontró una buena psicóloga infantil, la señora Corazón, una mujer con gran experiencia trabajando con niños traumatizados. Varios meses trabajaron con Gabriel, gradualmente devolviéndole la sensación de seguridad. La niña es fuerte, decía la psicóloga. El trauma es superficial, vamos a poder con esto. Lo principal es que sienta su apoyo. Y finalmente, después de 6 meses de trabajo intensivo, Gabriel recobró la paz. Las pesadillas pasaron, los miedos retrocedieron. Volvió a ser una niña alegre. Y Gustavo tomó una decisión importante. Dejó los viajes de negocios. Le pidió a la dirección que lo transfiriera a trabajar solo en la oficina, incluso aceptó una reducción de salario. Nunca más voy a dejar a mi hija, le dijo a Ivete. La familia es más importante que la carrera. Correcto, aprobó su hermana. Gabriel necesita estabilidad. Su vida finalmente encontró paz.
Pero Gustavo sabía que las cicatrices de la traición de Alicia quedarían para siempre en su corazón y posiblemente en el alma de su hija.